Vamos a estar compartiendo una palabra en esta mañana que se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y la meditación es media global en el contenido de toda la carta porque en realidad la pregunta que surge del estudio que vamos a realizar en esta mañana es ¿cuánto tiempo se necesita para poder alcanzar la salvación? ¿Cuánto tiempo es necesario? La gente suele poner tiempo, dice, bueno, para poder llegar a ser un estudio de diácono tiene que estar tantos meses para hacer algunas religiones, ¿no? Dicen, para ser pastor necesita tanto, para poder bautizarse necesita tanto otro. Y la pregunta, hermano, porque lo más importante no es en sí llegar a tener un lugar dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, sino que lo importante, el propósito por el que nos reunimos, hermano, es porque en Cristo alcanzamos salvación. Para alcanzar la salvación, ¿cuánto se necesita? Esa es la pregunta. Y la pregunta la podríamos responder con una canción que dice, una mirada de fe. Una mirada de fe es lo necesario para poder alcanzar la salvación. Y en la Escritura está relleno, repleto de ejemplos de personas que sin pensarlo se acercaron a Cristo o se acercaron a alguno de sus enviados y allí en aquel momento se operó un cambio y fueron transformados pasando de muerte a vida, de condenación a una esperanza de vida eterna. Arrancando por un caso muy conocido, conocemos cuando Jesús iba allí a intervenir, que la hija de Jairo estaba enfermo y aquella mujer que buscaba una sanidad, que había estado enferma 12 años, se acercó porque tuvo fe y se dijo a sí misma, si yo tan solamente pudiese tocar el borde de su manto, sería sano esta enfermedad. Imagínense que había buscado todos los recursos humanamente posibles, había gastado todo su patrimonio en buscar una sanidad, yendo a ver médicos, haciendo distintos tratamientos, cosas, pero no lo había alcanzado. Y alcanza allí, hermano, no solamente la sanidad, sino que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ejemplos como este, hermano, hay un montón en la palabra, lo hemos dicho en varias oportunidades también, el caso de cuando aquel diácono de la iglesia, Felipe, es enviado al desierto y allí tiene un encuentro con un extranjero, en este caso porque el mandato de Jesucristo había sido ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio ya no estaba reservado exclusivamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que ese Evangelio, hermano, debía ser proclamado a todo el mundo y allí Felipe, que su función dentro de la iglesia era la del servicio en las mesas, se convierte en un evangelista y va allí y predica la palabra, valiéndose de los planes de Dios, porque Él ha trazado y ha especificado un tiempo y un lugar, y en ese tiempo y un lugar, en esas coordenadas, se encuentra con este hombre que iba leyendo allí el escrito del profeta, que hablaba acerca de la muerte de Jesucristo, profecías, hermanos, que estaban destinadas al pueblo de Israel para señalar al Cordero de Dios y de qué manera debía de padecer por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, ¿no? Y allí se acerca Felipe, le pregunta si entiende lo que leía, y cuando le empezó a exponer a través de las Escrituras porque la pregunta era, ¿de quién está diciendo esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿El profeta habla de sí? No, habla acerca de Jesús, el Cristo, y le explica, dice, eventos recientes que han pasado aquí en Jerusalén, que han derivado en su crucifixión, pero que luego resucitó, ascendió y cumplió la promesa de derramar el Espíritu Santo. Y este hombre creyó. ¿Y qué hizo? Dice, acá hay un poco de agua. Dice, ¿qué impide que yo también sea bautizado? Y en aquel instante se bautizó. ¿Por qué le hago toda esta introducción
hablándole de la carta de los tesalonicenses, porque yo ya le he explicado, hermano, que es importante que nosotros cuando estudiamos un pasaje nos situemos en el lugar, sepamos en qué momento, porque como yo ya lo expliqué en otras predicaciones anteriores, a lo largo que nosotros vamos avanzando en el camino, y si miramos nuestras propias vidas en retrospectiva, hace 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, no teníamos la misma claridad del plan de salvación de Dios que Dios nos ha ido mostrando a lo largo de que avanzamos en nuestras vidas y avanzamos en el conocimiento, en la voluntad, en esa obra completa que Dios ha realizado. Y es importante saber en qué momento ocurren las cosas de las cuales nosotros estamos estudiando acá. Esta carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica no existía sino hasta el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él, dice, habiendo escogido a Silas, salió, dice, allí lo puede leer en Hechos capítulo 15, que viene tratando un poco, haciendo el seguimiento del diferente periplo que estaba allí llevando adelante el apóstol Pablo. Dice, escogió a Silas y salió encomendado a la mano del Señor. Su intención era ir y anunciar el evangelio en Asia. Como si habláramos hoy hablando en criollo, diríamos, quería ir a China a predicar la palabra de Dios y a países asiáticos. Pero, dice, fue impedido por el Espíritu de ir a un lugar, a otro. Y allí, hermano, tenemos un quiebre en el relato, de hecho, de los apóstoles, donde habla acerca de ellos, dice, ellos fueron, hicieron y todo lo demás, a hablar de nosotros, donde Lucas, autor de Hechos de los Apóstoles, se pliega a la misión. Fue allí donde recibe la revelación el apóstol Pablo de que no podía continuar adelante porque el plan de Dios no era que predicase en Asia, sino que fuese a Macedonia, y tiene la visión del varón macedónico. Y allí, hermano, emprende un viaje, en ese segundo viaje misionero, ahora en la voluntad, en la revelación de Dios, en aquella visión, aquel varón macedónico dice, pasa y ayúdanos. Fíjese que el varón era macedónico, no era un judío que vivía en la región de Macedonia, sino que un varón macedonio le habla en visión al apóstol Pablo, y entonces entendió de que Dios los estaba llamando. Y allí emprende una misión, va a Filipos primero, va a Tesalónica, va a Berea y luego va a Atenas. Todo esto, hermano, ocurre en el segundo viaje misionero, como le decía, habiendo recién reclutado a Silas, se plantea todo esto. Ahora, ¿cuántas personas, siguiendo el ejemplo que yo le decía al principio, Dios fue tocando en diferentes oportunidades? ¿Y cuántas oportunidades tuvieron de escuchar el mensaje? Y eso es muy importante porque, como vimos el otro día, hermano, que cuando estuvo en la isla de Creta, estuvo 3 meses allí predicando la palabra de Dios. Hay otras oportunidades donde allí fue y se quedaron, y estuvo la obra prosperando durante 1 año y medio, enseña la palabra. Pero acá, hermano, la primer parada que tiene en este plan que Dios mismo lo orienta a seguir, en Filipos, salió un día de reposo allí, y una mujer que se llamaba Lidia, dice, abrió su corazón y se convirtió ella y toda su casa. Al siguiente día, dice, el apóstol Pablo iba, y así por muchos días salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, iba pregonando detrás del apóstol Pablo, dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les anuncian. Pero había un espíritu de adivinación. Dice, molestando esto al apóstol Pablo, se dio vuelta y reprendió no a la muchacha, sino al espíritu que estaba en la muchacha, y al instante salió de él. Y los amos de esta muchacha, porque era esclava, viendo que tenía un espíritu de adivinación en ella, viendo que su expectativa de generarse ganancias había muerto con esta expulsión, con este exorcismo que realiza el apóstol Pablo, con esa reprensión en el nombre de Jesucristo,
Fueron y los acusaron y los azotaron, dice, con varas y los metieron presos. Y allí, hermano, en lo más profundo de la cárcel, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban al Señor. Hubo un terremoto y el carcelero, que era responsable de la seguridad de aquel establecimiento, pensó que se habían escapado y agarró la espada y se iba a matar, y el apóstol Pablo le dice: no te hagas ningún daño porque estamos todos acá. Al instante el carcelero tomó a Pablo y a Silas, los llevó a su casa, le dio de comer, curó las heridas, recibió el mensaje y se bautizó él y su familia. Al día siguiente, todo esto ocurre en Filipos, reitero, segundo viaje misionero, iban a ir para Asia, Dios le dice: no, vayan para Macedonia, van a Filipos, que era allí la primer colonia, y pasa esto. El primer día de reposo, Lidia, que recibe la palabra, y se convierte ella, y su casa estaba de paso allá, era comerciante de púrpura, de Tiatira, dice la palabra, estaba de paso allá, capaz que había ido a comprar telas o había a comprar quién sabe qué, pero allí el Señor la intercepta, igual que interceptó a este hombre, recibe la palabra y se convierte. El carcelero, hermano, que no estaba ni en la sinagoga, ni estaba allí buscando la palabra de Dios, estaba trabajando. Un evento que podríamos considerar desafortunado, un terremoto, redunda en que conozca el mensaje de salvación y se bautice él y toda su casa. Y ahí, hermano, iba lo que yo le mencionaba al principio. La palabra de Dios nos comprueba en una y otra oportunidad, no en un hecho aislado, hermano, de que si esa obra de Dios, hermano, toca la vida de una persona y la persona abre su corazón, está atenta y recibe la palabra, no es necesario, hermano, más que una reunión para alcanzar el conocimiento suficiente para poder alcanzar la salvación. Todo el resto de las cosas, hermano, todo el estudio que podemos hacer de la palabra y todo lo demás, no está de más. Tenemos ejemplos, testimonios y cosas que podemos seguir y cosas de las cuales debemos abstenernos, está claro. Pero, hermano, en lo que concierne a la salvación, basta con un mensaje predicado exponiendo a Jesucristo como su Salvador suficiente, hermano, necesario para que la persona, si realmente es oveja de Dios y escucha la voz de Dios, se doblegue y diga: ¿qué tengo que hacer? Como dijo el etíope, como estuvo dispuesta Lidia, como estuvo dispuesto el carcelero a dar el paso del bautismo y transmitir, hermano, esto no solamente para ellos. No se bautizó Lidia sola, no se bautizó el carcelero solo, hicieron extensivo esto a su familia. Por eso a alguno le gusta decir: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Es verdad, cuando uno comparte esta salvación. Ahora, si uno se queda con el mensaje de salvación para uno solo y no lo lleva a escuchar la palabra de Dios y no lo lleva donde se predica y se enseña la necesidad de bautizarse, porque la Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no podemos huecamente agarrar un versículo aislado y decir: sí, cree y serás salvo tú y toda tu casa, cuando uno es un instrumento de bendición y transmite esto a los demás, hermano. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente que la salvación es personal, es una obra completa de Dios, pero es personal. Lo que nosotros podemos hacer es transmitir y dar testimonio. Ahora, a veces miramos una carta como esta, que yo después le invito a que usted la estudie en detalle en su casa, que nosotros evidentemente no nos da el tiempo, pero lo más importante es tener el contexto, saber que este mismo registro del viaje está descrito en Hechos de los Apóstoles 15, 16, 17. En esos 3 capítulos nosotros tenemos este viaje que pasa por Filipo, Tesalónica, Berea y llega allí a Atenas, ¿no? Pasajes que a veces los estudiamos aislados allí y después no nos queda el conocimiento claro, hermano, de por qué se escriben estas cosas. Porque no le fue fácil el anuncio del Evangelio en Filipos, porque recuerda, se convierte esta mujer, se convierte el carcelero y su familia, o sea, el otro día dio la orden: libérenlo. Dice: no, siendo ciudadanos romanos no nos van a echar así. Se le rogaron encarecidamente que se retirara, y el apóstol Pablo, habiendo confortado a estos que habían creído y se habían añadido a la familia de la fe, se fue. ¿Cuánto estuvo ahí?
Seguramente no más de una semana. Ahora sí les sé decir que en Tesalónica estuvo por 3 sábados consecutivos. Allí se convierte Jasón, etc. Lo puede también leer en Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia, hermano, que era una sinagoga, porque como yo también lo he explicado en varias oportunidades, el apóstol Pablo siempre iba primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, igual que Jesús enseñó cuando mandó a los discípulos y le dijo que fuera la oveja perdida de la casa de Israel. Primero tenían que llevar el mensaje a ellos y luego le dijo, ahora sí, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero hermano, este mensaje de salvación es para judíos, es para gentiles, es para griegos, es para escitas, etcétera, como enseña la propia palabra de Dios. En Cristo no hay diferencia, hermano, porque cuando Él llama, no importa si es etíope, no importa si es de Teatira, no importa si es de Berea, no importa si es de Tesalónica, trasladado hoy a ciudades modernas. Ahora, fue allí a la sinagoga y si por 3 sábados consecutivos, que era el día en que se reunían en la sinagoga, les compartió la palabra. ¿Qué hacía? Exponiéndole a través de las Escrituras lo mismo que había hecho Esteban, cuando usted mira al otro diácono, también en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando lo contradecían, exponiendo a través de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y podían mostrar acerca de todos los escritos del Antiguo Testamento. No venían y le enseñaban que recitaran de memoria los 10 mandamientos, que la ley es santa, justa y es buena, pero que como sabemos como un espejo y solamente nos puede mostrar en qué cosas estamos mal, pero de ninguna manera puede corregirnos, puede mejorarnos ni puede hacernos justos, igual que el espejo. No venía a explicarle eso, ni a hablarle de la circuncisión, ni cuando David peleó con el gigante, ni ninguna otra historia que son verdad, que es testimonio, que las podemos conocer y no está de más, pero venía a usar aquellos escritos que ellos conocían para poder mostrar, dice, mire cómo ya este plan de salvación de Dios se dejaba ver revelado acá, acá y acá, porque las propias Escrituras, hermanos, el propio Antiguo Testamento señalan a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y están allí durante 3 sábados llevando esta palabra, se convierten algunos de los que asistían a la sinagoga, no todos, porque hermano, no todo el que escucha es bendito del Padre, sino que aquellos que el Señor ha determinado según su elección, según su plan divino, y algunos creyeron, también algunos griegos, también mujeres piadosas, no pocas, dice la palabra de Dios allí, y hubo un alboroto y llevaron preso a Jasón, y los hermanos, temiendo por la vida de Pablo, lo embarcaron y lo mandaron a Berea. Es decir, si hubiera llegado un sábado, si hubiera ido un sábado, hubiera estado 21 días. Póngale que llegó el miércoles y se fue el miércoles de la otra semana. No importa si fueron 21 o 25 días. Lo que yo le quiero decir, hermanos, que en aquel lugar no habían tenido la oportunidad, tampoco era una convención donde estaban lunes, martes, miércoles, jueves, o el primer día, el segundo día de la semana y todo lo demás, porque el propio apóstol Pablo dice, en esta carta de Tesalónica, dice, ustedes saben cómo yo he trabajado y no he sido gravoso a ustedes, con mis propias manos he estado trabajando. El apóstol Pablo no era un vago, y hace un contraste muy interesante entre las ocupaciones que él tenía y los hombres ociosos. Porque si usted mira, dice, llamando a hombres ociosos y malos, dice la palabra. Esto pasó en Tesalónica y lo mismo volvió a pasar en Berea. Un grupo de personas que no tienen nada que hacer, que lo único que están, como enseña allí la carta de Santiago, entrometiéndose en la vida de los demás. Acá había también hombres ociosos y por otro lado el apóstol Pablo que estaba ocupado en generar el sustento para sí mismo, para no ser gravoso, para no abusar, a pesar de que, como él mismo enseña, dice, tenemos derecho, pero no quiero hacer derecho, no sea que alguien por mezquino, por no querer colaborar, pierda algo tan importante como es la salvación. Él buscaba de allanar todo obstáculo, pero allí, hermano, estuvo 3 semanas predicando la palabra de Dios y luego se enviado a Berea. Allí la palabra de Dios nos dice, ese pasaje conocido, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras cada día a ver si lo que les enseñaba era así. O sea que halló una iglesia
en Berea más receptiva que la de Tesalónica. Pero la gente mala de Tesalónica, los que estaban ociosos allí, oyeron que en Berea habían recibido la palabra y fueron allí a agitar también las aguas, y allí se va de Berea rumbo a Atenas. Y llega el apóstol Pablo primero, si usted recuerda, mientras esperaba que los demás, lo enviaron por mar, mientras esperaba a Timoteo y esperaba que Silas llegara, y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Recuerda ese pasaje? Bueno, todas estas cosas, hermanos, suceden en un lapso de seguramente menos de un mes, que para aquellos tiempos, hermano, no era como hoy, que para ir de una región a la otra nos tomamos un avión y capaz que en 24 o 48 horas estamos de un punto para otro. Y en este breve recorrido, el apóstol Pablo le escribe, usted lo va a poder ver si después se estudia en detalle la carta de Tesalónica, dice, estando en Atenas, dice, recordaba estas cosas y he sentido la necesidad de escribirles encomendándole estas cosas. Qué importante es, hermano, ver de que no salió de allí y se olvidó de aquella iglesia que en medio de dificultades, en medio de oposición, en medio de tribulaciones, habían creído, y él, más allá de que en su corazón anhelaba ir, había sido impedido porque el que trazaba este viaje, este segundo viaje de misionero, era el propio Espíritu que los iba dirigiendo, que les permitía hablar la palabra, que abría puertas, o que a veces también los llevaba a otras cosas, hermano. A veces no es lo que más nos gustaría, podríamos, desde el punto de vista humano, evaluar el éxito de un recorrido o de una campaña o de lo que sea en base a que todas las cosas salgan bien. Si desde ese punto de vista evaluáramos el segundo viaje misionero, podemos decir fue un fracaso, porque iban para un lado y no les salió y tuvieron que ir para otro. Llegaron ahí, los corretean de un lado, los corretean del otro, los meten presos, les pasa esto. Esa es, hermano, la manera de pensar humana, pero los planes de Dios son otros, porque Dios en medio de la adversidad, hermano, es donde allí toca, transforma los corazones, los hace receptivos como la tierra, hermano. Usted no va a la tierra y tira las semillas y antes no la trabaja un poco, hermano. Y a veces es necesario que allí, como en la fuente de Betsaida, las aguas se agiten, de que pasen algunas cosas para que la persona esté receptiva. Y habían despertado también este sentir en medio de los hermanos. Y qué importante ver cuál era el espíritu del apóstol Pablo. Porque déjeme decirle que si dentro de sus posibilidades hubiera estado ir cada vez que había una reunión, hablando en términos criollos, le voy a decir, en la iglesia de Tesalónica, usted léalo en esta carta, porque por eso le hago toda esta introducción de qué condujo a la Escritura, vería cuánto añoro en mi corazón poder estar reunido con ustedes. En su corazón, su deseo, hermano, era estar allí en aquella congregación. Y a veces, hermano, el Señor no permite ciertas cosas. Pero, hermano, a pesar de todas esas tribulaciones, aún nosotros, hermano, como dice la palabra cuando lo vimos en el estudio pasado, dice, nosotros somos bendecidos juntamente con el creyente Abraham. ¿Recuerda que dice la palabra? Hermano, igual que esta iglesia, en medio de toda esa tribulación, fue bendecida por la carta que poquito después, menos de un mes después, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, igual que dice la Escritura acerca del creyente Abraham, y dice, nosotros hoy somos bendecidos por medio de esa misma fe en la simiente, recuerda que ese fue el tema que tratamos, que es Cristo. De la misma manera, hermano, igual que esta iglesia fue bendecida un mes después, día más, día menos, de la visita al apóstol Pablo, nosotros, casi 2000 años después, somos bendecidos en estas mismas experiencias, en esta misma palabra, con esta misma sabiduría, sabiendo, hermano, que las mismas cosas suceden hoy en día, hermano, de que hay hombres ociosos, hay hombres malos, hay hombres que abren su corazón y hay hombres que están para contender, hay quien recibe la palabra de Dios y hay quien se opone. Pero la obra de Dios, hermano, una obra tan poderosa, porque desde el punto de vista humano, alcanzar algún logro, usted dice, quiero ser músico,
hay que estudiar muchísimo para poder ser músico. Quiere ser médico, quiere ser cualquier cosa tiene allí, pero para llegar a ser un hijo de Dios, hermano, basta una mirada de fe. Basta ser un escogido de Dios y el Señor se va a encargar de poner en el camino a aquellos que son sus escogidos y a aquellos instrumentos, porque como dice la palabra de Dios, ¿cómo oirán? ¿Cómo sigue? Si no hay quien les predique. Así que, hermano, esto es una obra doble, es ese encuentro que podríamos considerar desde el punto de vista humano fortuito, pero que no es un encuentro casual, sino que está dentro de los planes de Dios. Eso es una de las cosas de las que estoy más convencido de la palabra, de que Dios, hermano, tiene coordenadas de tiempo y de lugar para la vida de cada persona. Y por eso, hermano, si usted hoy tuviera acá al apóstol Pablo en medio nuestro, dice, ¿cuándo Jesucristo vino a su corazón? Iba rumbo a Damasco con cartas haciendo esto. Un momento puntual donde el Señor se reveló a su vida y recibió y pasó de muerte a vida. No una carrera donde cada vez que nos reunimos vamos logrando un granito más, y capaz que si tenemos suerte y nos seguimos preparando, como dice la mayoría, vamos a alcanzar. No, esto es una obra, hermano, que ocurre en un instante, se pasa de muerte a vida, de condenación a esperanza de vida eterna, hermano. Y ese milagro lo opera Dios como lo operó en todos los ejemplos que hemos estado viendo, como lo operó en la vida de estos hermanos que estaban en Tesalónica y que hoy, hermano, nosotros somos bendecidos con esta carta. Por eso yo la invito, tal vez desde el punto de vista de contenido espiritual, usted dice, bueno, capaz que es una de las cartas más livianitas, pero cuando ve, hermano, esta iglesia, y la gente tuvo que tomar partido, porque no podemos estar allí tipo Suiza, somos neutrales, hermano. Como cuando bajó Moisés del monte Sinaí, recuerda, y el pueblo se había corrompido adorando dioses ajenos, dice, ¿quién está de parte de Jehová? La yugo que tomó una decisión y solo los levitas dijeron, nosotros estamos de parte de Jehová. Hermano, acá hay que tomar una decisión. No podemos estar y un pie en la iglesia, otro pie en la calle, creyendo por un lado, dudando por el otro, hermano. Las cosas en Dios son sí y son amén. Tenemos fe en la obra suficiente de Jesucristo. No precisamos 3 meses, como fue el caso de la gente que le decía de Creta. No precisamos 1 año y medio, como fue el caso de otra iglesia. Allí, en 3 reuniones que tuvieron, los que eran de Dios escucharon la palabra y se convirtieron y luego recibieron esta carta. Así, hermano, no los olvide, tenemos que seguir adelante, pero que esa obra de Cristo siga en la vida de ustedes. Así que lo invito a que estudie, no sé cuánto lo van a hacer, cada uno sabe, y más vale no prometer que prometer y no cumplir, como enseña la Escritura, pero yo lo invito a que usted estudie la carta de 1 Tesalonicense y que estudie esta secuencia de ciudades que él recorrió. Son solo 3 capítulos, 15, 16 y 17, de Hechos de los Apóstoles, y pueda entender un poquito todo ese contexto y pueda entender también por qué se escribió esta carta, porque esta carta trata temas que parecen no tan profundos como otros escritos, porque era una iglesia que estaba en pañales, era una iglesia que no estaba preparada todavía para entender otras cosas, pero hermanos, habían recibido lo más importante, habían recibido a Jesucristo en su vida. Que Dios los bendiga, hermanos, y los dejo acá con el pastor.